Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, Bruno. Muy buenas noches, Silvia. ¿Qué tal? Encantados, como he dicho Encantado de antes. estar con vosotros. Y encantados nosotros de que estés aquí. En Sí, estos bueno, estudios es que por primera vez, ¿no? En este estudio en concreto. En este digo. estudio, no anteriormente, por favor. En muchas he estado ocasiones en me vuestra refiero en este tertulia estudio. y en vida de nuestro querido Cebrián he estado muchas veces en el programa. Recuerda, Silvia, perfectamente, por ejemplo, en aquella alerta OVNI. Hombre, ¿cómo no me voy a olvidar? Que fue tremendo eso, con un aniversario de Año Cero estupendo. Así fue. Director de la revista Año Cero durante muchísimos años, pero antes de otras muchas, 25 años y fundador. 25 años Año Cero y anteriormente, por ejemplo, Bueno, Contactos y sí. otras revistas y otras publicaciones, una vida dedicada al misterio y dedicada a la búsqueda de personas, de testimonios, de gente que hubiera vivido, que hubiera estado cerca de lo inexplicable. Sí, dedicado al misterio en sentido amplio, más que te diría yo, Bruno, que de gente al misterio. ¿Por qué? Porque yo tenía, por un lado, mi trabajo y por otro lado, el ámbito periodístico era pluriempleado. Digamos, lo derivé a lo que me había apasionado como a ti, desde que era un niño. Porque tú te acuerdas cuando eras un niño, ¿no? Que yo ya casi te conocía, Sí, que ya sí. estabas metido en el Cuando misterio. te conocí a ti, ¿no? Cuando sí. les cambiaban los pañales a Bruno. No, y no he dicho un bebé. Un poquito No después. he dicho un bebé, o sea, un jovencito muy imberbe. Fíjate, yo me acuerdo cuando te conocí, el día que te conocí en tu casa, entonces en Madrid Capital. Santa María de la Cabeza, en Bueno, un piso elevadísimo. Elevadísimo, tan elevadísimo, pero yo tengo un recuerdo, tengo muchos recuerdos de ese día, pero uno de los recuerdos que tengo es que sonó el automático, el portero automático, el telefonillo, no lo encontrabas porque estaba en Sepultado en algún libros. sitio detrás de libros. Exactamente. O sea, en algún sitio decías, ¿dónde está? ¿Dónde está el telefonillo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estaba escondido en libros, ¿eh? Claro, hay amigos que, por ejemplo, que han puesto en YouTube programas de episodios de un programa que yo presentaba y dirigí algunos en el año 90, Madrid Mágico, y la gente ignora que realmente el estudio era mi casa y se me veía, hombre, querían exagerar, digamos, el subdirector del programa y el realizador, más la sensación de libros, y eran pilas de libros encima del ordenador. Era uno encima de otro, eran miles y miles de libros. ¿Cuántos tenías entonces y cuántos No, ahora? entonces- Porque la biblioteca es la más grande de todos estos temas en no, todo el mundo, no, ¿eh? No, Sí, no. sí, sí, No, sí, ya te Bruno, digo yo que sí. te puedo asegurar que no, que por orden en este momento la más grande es la de Iker Jiménez y después la de Javier Sierra, y yo no sé después cuál, porque yo, aparte de eso, yo con ese rollo corté hace mucho. O sea, cuando yo me dediqué a Año Cero, dejé de comprar libros. Y mandabas a cada colaborador cuando tenía que escribir un reportaje sobre cualquier tema. Tiene 2 páginas y le mandabas 40 libros. Eso lo sabe porque lo ha Hombre, sufrido, claro. Bruno, lo ha sufrido. Cuando todavía no se había lanzado lo que luego se lanzó, él escribía artículos, era el único colaborador en toda España al que podía recurrir, por ejemplo, para escribir artículos de profecías. ¿Te lo puedes creer, Silvia? El No, mundo de actual. profecías Pues no, era un no le veis. experto en profecías. Para que veas. En apariciones marianas, Ujú. en ovnis por descontado. Claro, yo le Hasta tengo especializado en ovnis. hasta que ya la tentación. O sea, yo estaba muy asustado. ¿Puedo contar eso? Sí, Bruno? claro, A claro. raíz del 11S, yo me quedé impactado. El primer día fue un impacto. Vi a los niños en la urbanización donde vivía. Dije, esto ha sido un mazazo en el inconsciente colectivo. Y al día siguiente, no sé si esa misma noche, empecé a sospechar. Luego hicimos, como tú sabes, aunque eras en aquel momento todavía colaborador, no el gran director de revista que eres ahora, que pese a mi redacción, en la dirección apoyaron que yo cambiara la portada que ya estaba hecha. Así que en una semana, Luis García Lecruz y yo hicimos un dossier sobre profecías y coincidencias del 11S. En menos de una semana. Salió la revista en 9 días. Y te acuerdas que tú colaboraste en eso. Sí, perfectamente. ¿Lo recuerdas? Perfecta. ¿Y en qué Es que me circunstancias? acuerdo perfectamente de esa fecha, de cómo también a mí me agitó y cómo fuiste la primera persona, el primer director de un medio de comunicación que se atrevía a publicar información crítica sobre la versión oficial. Claro, es que a eso iba. Pero ¿sabes por qué? Porque tenía el chivo expiatorio. Es decir, yo estaba muerto de miedo. Yo al día siguiente me daban miedo hasta mis pensamientos.
Y no quiero decir ya las relaciones, yo sabía tanto en aquel entonces, nada en comparación con lo que luego investigó Bruno, nada. Pero intuías. No, ¿cómo? Toda la administración Bush, en qué estaban metidos, en qué negocios, o sea, toda la administración Bush fue luego una doble página del periódico La Razón, que no tiene nada de sospechoso de atacarles indebidamente, cómo estaban metidos toda la administración Bush en la industria petrolífera, armamentística, química, farmacéutica, o sea, en ese tipo de lobbies. Y Bruno dice, ay, pues yo podría, sí, encárgate tú de ello. ¿Te acuerdas que tuvimos retenida la investigación y yo no me atreví a publicarlo? Tal era el miedo que tenía en el cuerpo, hasta que la revista VSD francesa, un semanario, sacó una portada sobre el Pentagate, o sea, el escándalo del Pentágono, y ahí le dije a Bruno, ya. Y Bruno escribió una serie de artículos que cuando la gente los leía, Bruno, algunos me decían sinceramente, ¿pero tú te crees estas cosas? Claro, unos años después, tuvieron que pasar años, cuando la gente vio la película Fahrenheit 911 de Michael Moore, ahí vieron que lo que contaba Michael Moore era el comienzo de lo que ya había empezado a contar Bruno en Año Cero. Pero el comienzo quizá del siglo XXI también es eso, ¿no? El 11S, aunque nos hizo despertar sobre muchas cosas que ya estaban ahí. Pero nos han vuelto a dormir, Bruno, nos han vuelto a dormir de inmediato, como zombies. Pero despertamos, hay una parte de la población que despertó. En aquel momento, hasta que luego nos volvimos a dormir, o sea, 10 años después es como si tal cosa. En 2011 fue otra gran oportunidad de despertar. Ya sabes que yo tengo unas ideas un poquito diferentes a las tuyas, no a las del Bruno de la primera época, sino de la última. No, porque el Bruno de aquella primera época era vibrante, estaba en el más allá, como yo, más que en el más acá, como yo. O sea, entonces, que se supone que él ha cambiado y tú no. Yo me he ido todavía más al más allá. Es un poco así, digamos, hemos equilibrado. Pero 2011... fue una oportunidad cósmica de despertar a muchos niveles, siempre la clave 11, que es fundamental y que es una clave 11 del 11, potentísima en el inconsciente colectivo. Sabes que de eso somos alumnos hace mucho tiempo. En 2011 fue la gran oportunidad de despertar. Te recuerdo, Bruno, que yo a finales de 2010 concedí un par de entrevistas en la radio que la gente dijo, yo dije tal tipo de locuras que la gente dijo, el muy serio Enrique de Vicente se ha chiflado. Porque dije que se iban a abrir puertas dimensionales, ¿recuerdas? Se ha chiflado. Pero lo que pasa es que yo daba fechas concretas y lugares concretos. ¿Lo recuerdas? Eso está grabado. Y dije, Egipto, 21 de marzo, ¿dónde? Y se va a preparar. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió la revolución en Egipto que preparó la primavera árabe. Luego ocurrió el 15M, que era la gran oportunidad, pero todo se frustró. La primavera árabe fue corrompida, carcomida y reutilizada. ¿En qué ha acabado eso? En el ISIS y en salvajadas por el estilo. Sí. ¿En qué ha acabado el 15M, la gran esperanza, que no era algo político, que el 13M, el 13 de mayo, esto es muy locura, a ti te lo parecerá más que a mí, pero a mí también, hubo una serie de gente de la New Age, ¿sabes?, que se reunieron en la Puerta del Sol, lo sabías, ¿no? Sí, claro. Con la bandera, porque alguno había recibido una canalización de que era necesario que hicieran ahí un tipo de ritual que era, vamos a decirlo así, de llamada angélica, porque era una llamada al despertar, que tenía que ver con todo un proceso que yo tenía clarísimo y lo sigo teniendo claro. Y ahí ocurrió algo, pero una vez más, no pasó nada, o sea, no pasó, se fue a pique. Como decía Napoleón, en aquel momento, claro, era no queremos esto, pero ¿qué queréis? Napoleón decía, la corona está en el río, solo hace falta quien la recoja y se la ponga. Y llegaron quienes se la pusieron y bueno, que algo cambie para que todo siga igual. ¿Y por qué crees tú que la gente se queda totalmente como aplanada después de esas pequeñas explosiones que parece que va a hacer un movimiento revolucionario? Revolucionario que va al vacío absoluto. Por eso te digo. Porque, ¿Tú qué te gusta analizar las cosas? Porque hay muchos sistemas de zombificación. Yo voy a hablar claro y directo porque, vamos a ver, la etiqueta de loco yo ya la tengo hace mucho y la asumo con orgullo. La asumo con orgullo. Porque eres libre de decir lo que tienes que decir. Sí, lo que me atrevo a decir.
vuelvo al tema 11S. Yo no me atrevo a decir todo, pero lo que me atrevo a decir lo digo. Entonces, claramente, lo que yo puedo decir a ese respecto es que creo que la humanidad ha estado zombificada desde que guardamos memoria. O sea, vivimos esclavizados bajo un sistema, por decirlo así, piramidal, en el que hay escalones siempre de poder, más arriba, más arriba, más arriba, y los últimos escalones no los conocemos. Sí están en multitud de textos, en multitud de doctrinas, fundamentalmente en los evangelios gnósticos, por ejemplo, claramente, pero en otro montón de textos. Hay otro tipo de seres que son los amos, los reyes de este mundo. Lo dicen los evangelios. El príncipe de este mundo tentó a Jesús, porque Jesús tenía la posibilidad de haberse convertido en el todopoderoso Mesías de los judíos, es decir, el rey ungido, y Mesías para mí, a nivel, algo que se hubiera extendido como se extendió el cristianismo, pero con un poder a nivel, digamos, internacional, o en lo que fue. Él eligió la vía difícil, no la vía fácil. Lo que digo en resumen es que eso sigue existiendo hoy y seguimos siendo esclavos. Cada vez más zombies, porque hay no solo los medios de comunicación, la ingeniería social y mil otras cosas más, sino hay otro tipo de tecnología que ignoramos, pero que Bruno como yo ha investigado, y que eso ya se ha ido mucho más allá de lo que habíamos investigado, que permite tener a la gente zombificada. Y lo malo es que nos dejamos hacer y vivimos muy a gusto. Precisamente el 11S fue... Sí, entre otras cosas, algunos se dieron cuenta de que estábamos zombificados, que se buscaba eso, y la utilización de los enemigos que representaban la figura del diablo se utilizó a partir de entonces, no hay mucho, pero se ha utilizado siempre ha existido un diablo, siempre ha existido un mal, un enemigo, ¿no? Pero, claro, pero vamos a ver, no un enemigo, muchos enemigos, vamos a ver. El problema con esto es, en cuanto a lo que tú dices, creo que vas por ahí, como un arquetipo es, digamos, la gran conspiración, el gran complot. ¿Y quién está en la cabeza del gran complot? Siempre ha habido grandes complots. Dentro de la cultura judeo-cristiana está el diablo. Es decir, y el diablo, la forma que se dice que tiene, digamos, de triunfar, es que no se crea en él, que haga imposible la creencia en él. Mucha gente dice, hay una conspiración, por ejemplo ahora, para implantar un nuevo orden mundial. Pues sí, seguramente no uno. Hay varios nuevos. Esa palabra la utilizabais algunos antes de que a partir del 11S se popularizara. Claro, pero... La expresión nuevo orden mundial ha existido desde hace mucho tiempo. Lo sabes hace mucho, pero sobre todo en el siglo XX han ido avanzando las declaraciones, y tú sabes mejor que yo, que exactamente 11 años, ni un día más, ni un día menos, del 11S, porque todo esto tiene también un carácter ritual muy preciso. George Bush padre dijo, a raíz de la invasión de Kuwait autorizada por los americanos, porque eso Bruno lo sabe perfectamente, que autorizaron. Con la embajadora dijo, ni lo dijeron a Saddam, sí, hazlo. Ni lo está, porque les facilitaban les facilitaban perfectamente el desplazamiento financiado por todos los socios de Estados Unidos. Todo el gasto que suponía el desplazamiento desde la Europa del Este, de toda Europa, porque había caído el telón de acero, tenían que desplazar las tropas ahí, y había un montón de cosas en juego, muchas, las visibles y otras menos visibles, en la operación esa en torno a Irak. Pero 11 años antes, tú recuerdas, el 11 de septiembre del 1990, George Bush padre dijo, todo esto es una gran oportunidad para establecer un nuevo orden mundial. ¿Recuerdas esa frase? Sí, claro. Igual que recuerdas que otro 11 de septiembre del 73 fue el golpe de Estado contra Allende, que representaba toda una forma de actuar en América, ¿no? También, pero fíjate, eso no es tan cabalístico, o digamos bíblico, como 70 años, porque hay cifras que son bíblicas de alguna manera. 70 años antes ocurrió, recuerda, si retrocedes, es 1941, 11 de septiembre. ¿Qué ocurre ahí? 2 altos iniciados, que cuidado, aquí la gente dice, en el momento que uno es masón o que uno es iniciado, el diablo. La gente es que no tiene ni idea, pero lo debo decir claramente, no es que yo sea más listo que nadie, no, llevo toda mi vida no estudiando, sino metido, tratando de ver, claro, nunca en mi vida he querido ser masón, nunca.
con lo cual puedo hablar libremente, no tengo ni juramentos ni secretos, y los secretos que conozco que los he conocido por mi cuenta. ¿Qué ocurre? Que dos altos iniciados, sobre todo uno de ellos un gran idealista con el que el mundo habría cambiado si hubiera llegado a presidente como debía haber llegado, hicieron un acto ritual tremendo. Se llamaban Franklin Delano Roosevelt y su vicepresidente Henry, por favor, se me ha olvidado, y es el personaje más importante para mí de la Henry Wallace. Si veis, por ejemplo, los documentales que hizo sobre la historia de Estados Unidos, el director de JFK, Oliver Stone, Sí. vais a ver la simpatía que sentía y vais a ver quién era Wallace. Wallace es un personaje extraordinario. Bueno, los dos que eran masones del grado 33, metidos en esoterismo, sobre todo Wallace, él estaba metido en todo lo que fuera espiritualidad. Hasta arriba, Wallace, sabes que era discípulo reconocido de un personaje extraordinario del siglo XX que era Rerik, Nicolás Rerik, un pintor ruso que había ido a Asia. Le financiaron una expedición a Asia cuando él era ministro de Agricultura. Pues bien, los dos hicieron un acto ritual preciso ese 11 de septiembre para inaugurar la gran protección mágica de Estados Unidos, que era el Pentágono. El Pentágono estaba constituido de una forma absolutamente ritual. La figura del 5 es, en magia, máxima señal de protección. Pero además, como sabe bien Bruno, el Pentágono tiene 5 anillos. En esos 5 anillos, es decir, de edificios, era un acto ritual. Hubo otros actos anteriores, pero nos iríamos, es decir, actos importantísimos para todo lo que ha sido la creación del Estado de Israel, que coincidieron en 11 de septiembre. Por algo es importante. Y yo creo, me voy más allá de esto, pero creo, mañana casualmente, por muchas cosas que hemos hablado, en Cuarto Milenio se emite un programa sobre casos de ovnis. Que, por cierto, mucha gente te conoce por Cuarto Milenio. Sí. Por los Yo diré que por eso. Tú has dicho rostro conocido. Vamos a ver, Bruno. En los últimos tiempos, pero son muchos tiempos. Bruno, tenemos que decir los últimos tiempos. Llevamos toda la vida, tú desde que eras pequeñín, pero hemos compartido. No, yo insisto, hombre, bueno, oye, es una medalla. Pocos hay de que se pueda decir eso. Eso se puede decir de muy poca gente. Se puede decir, he mencionado antes a Javier Sierra, a Iker, Sí, Bruno, sí. de los muy pocos. Yo no recuerdo, no te voy a preguntar aquí en público en qué año naciste, pero yo creo que tú debías tener 15 años cuando nos conocimos. Sí, o menos, O incluso. menos. Por ahí, 15, 14. Sí, Claro. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que te decía, en cuanto a Cuarto Milenio, tú y yo hemos compartido programas de gran audiencia en horario de máxima prime time, como TNT. Sí, es verdad. Entre otros muchos. Yo he estado anteriormente en programas que llegaron a tener audiencia 20 millones, cuando solo existían 2 canales, que era Su Turno de Hermida. Que estuviste en varias ocasiones, en Sí, su turno en la pero clave en también. uno que era en pleno verano, la audiencia era 20 millones. ¿Tú crees que os podéis creer que yo estaba, claro, como yo no estaba motorizado, no vivía en el campo como ahora, estaba en la parada del autobús y oía a la gente comentando el programa de los ovnis, tal cual, no sé qué? Pero no te No sabían reconocían. quién era yo. No. Y ahora sí. Yo he estado con Fernando Jiménez del Oso mucho tiempo y tal. No, ahora no es que sí, es que es un antes y un después. Es que hay algo más aparte del programa. Yo le llamo desde hace mucho el efecto milenio. Es otro tipo de impacto, otro tipo de cosa. Entonces, cuando tú decías rostro conocido, eso, por mucho, Bruno, que hemos estado en muchos programas de televisión juntos. Claro, pero el impacto hasta de la televisión, yo creo que la radio tiene un impacto más en las mentes, es más perdurable en el tiempo, no es tan intenso, pero y la voz, esa forma de influir en la gente, en las conciencias, pero la televisión tiene un impacto muy directo visualmente. Seguramente se olvida el segundo día lo que se ha dicho, ¿no? Pero la imagen, lo que entra por los ojos, entra mucho más fuerte que lo que entra por los oídos. Claro, pero también es que ha llegado, Iker, además de llevar muchos años, ha llegado con un terreno muy abonado y lo ha culminado, es decir, porque había un montón de revistas, programas de radio que se habían dedicado, y lo ha culminado porque lleva 13 años. Claro, sí. O sea, es con el tremendo. mérito que eso tiene la televisión. Claro, pero además, hoy, porque él, como tú, como Javier, como otros, era alguien que vivía eso como una pasión desde los 11 años.
Y eso marca mucho, como me ocurrió a mí desde los 12. Eso marca mucho. Fernando Jiménez del Oso, nuestro querido Fernando Jiménez del Oso, veo a Silvia porque Silvia era tan amiga de Fernando, igual que nuestro querido Juan Antonio lo era. Él pues ya tomó estos temas ya cuando era mayor, cuando había estudiado medicina, le gustaban, pero muy influenciado por su gran amigo Chicho Iván Serrador. Pero es distinto a los que hemos vivido esa pasión desde pequeño. Y Iker lo sigue transmitiendo. Se dice vulgarmente que lo habéis mamado desde pequeños. Eso es. Pero bueno, nos iríamos por las ramas. Habría tantas cosas que hablar contigo, nos iríamos Juan Inés. por las ramas. Yo lo he comentado como una anécdota nada más. Mira, de todas formas, aunque hablaremos después de las noticias que ahora llegarán a las 2, hay muchas cosas que hablar contigo. Decía con Almodía Rosavientos en 20, uno de nuestros oyentes, que qué energía, ¿no? Que no te han presentado y ya te hemos oído, ya has hablado, ¿no? Yo creo, no sé si tú lo supiste o no, pero me acuerdo una definición que hizo de ti un amigo común de ambos y dijo, es la única persona en el mundo que conozco que necesita media hora para decir que solo tiene 5 minutos. Pues yo ya me imagino que eres, entonces me callo. Otro que necesita 1 hora casi, ¿no? Pero yo creo que eso hace grande a la gente porque demuestra su pasión por el tema que sea, en este caso por estos temas, ¿no? Yo sí. Por estos temas en sentido muy amplio, porque yo soy un apasionado de todo. Lo que pasa es que ya de estos temas, para mí, al final, en lo que se resume es en qué he sacado yo como conclusión de todo eso. ¿De qué cosas estoy plenamente convencido? A mí no me interesan, ¿sabes, Bruno? Yo nunca me he puesto la etiqueta de investigador de ovnis, de parapsicólogo, ni de ninguna chorrada por el estilo. Aunque haya estado en el meollo de muchas de esas cosas, nunca. No soy investigador, soy un buscador. Bueno, luego también un periodista, pero no me he dedicado, como no me tenía que ganar la vida de eso fundamentalmente, sino mi fuente de ingresos venían de una gran empresa en la que me dedicaba al marketing, primero a la informática, cosa de la que no tengo ni idea, pero era muy jovencito. Yo empecé a trabajar a los 16 años, a los 17 años en esa gran empresa, y en aquel momento la informática. Pero no importa, la cuestión es que yo siempre he sido un buscador. Y ahora, digo, ya llego a unas conclusiones y las tengo que compartir, gusten o no. Después nos los cuentas. Después nos las cuentas y después nos das más información, pero antes de las noticias sí quiero invitar a la gente que asista a tu próxima conferencia, que va a ser dentro de muy pocos días. Pues va a ser en Madrid el sábado 3 de marzo. Hay una conferencia previa a la mía a las 10 de la mañana sobre los orbs, estas figuras extrañas, y luego la mía es a las 12 con un gran coloquio en Espacio Ronda. Pero bueno, en mi Facebook, en mi Facebook, Enrique de Vicente Martín, la gente puede encontrar la información. Y gracias, va a ser sobre, antes que nosotros existieran otras humanidades, igual que después de nosotros vienen las noticias. Pues ahora las escuchamos y después continuamos hablando contigo. ¿Te parece? Son las 2 de la madrugada, la 1 en la Comunidad Canaria. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. La exdiputada de la CUP, Ana Gabriel, se refugia en Suiza. Según ha confirmado la formación anticapitalista, Gabriel se ha desplazado a Ginebra y el próximo día 21 dará a conocer su estrategia ante la citación judicial que tiene en el Tribunal Supremo, donde está imputada por rebelión. En Suiza, Gabriel está siendo asesorada por el abogado Oliver Peter, que ha llevado casos de extradición de colaboradores de la banda terrorista ETA. Mientras, en Cataluña, los partidos analizan cómo desbloquear la situación política y acabar con el artículo 155. Redacción en Barcelona, Gabriel Figueredo. Carles Puigdemont ha evitado confirmar si se está planteando dar un paso al lado tras la reunión del viernes en Waterloo con su equipo, pero ha asegurado que las negociaciones están fructificando. Son declaraciones en Catalunya Radio. Se especula mucho y sale mucha rumorología, pero se está avanzando bien en lo que es esencial. Todos queremos lo mismo, que al mismo tiempo haya un levantamiento del 155, un ejecutivo que haga las políticas que la gente ha votado y que se mantenga naturalmente el mandato del 1 de octubre.
Negociaciones que avanzan de forma discreta y de las que en principio no se prevé conocer ningún resultado hasta que finalicen las declaraciones de dirigentes independentistas previstas para esta semana en el Supremo. En todo caso, una idea que ha puesto Junts per Catalunya sobre la mesa es la de crear una figura que sustituya a Carles Puigdemont tras ser investido supuestamente a distancia. Demócratas, integrado en el grupo parlamentario de Esquerra, ha apostado por formar un gobierno transitorio que promueva precisamente esta investidura. Y la CUP de momento mantiene la voluntad de hacer presidente al líder de Junts per Catalunya y reclama un acuerdo entre este grupo y el de Esquerra. Los independentistas buscan una fórmula para levantar el 155 y desde las filas constitucionalistas la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, también mueve ficha. Ha contactado con el Partido Popular, con PSOE y con los comunes para que se celebre un pleno en el Parlamento para acabar con la parálisis. Lo decía la portavoz de Ciudadanos en Madrid, Begoña Villacís. Lo que tiene que hacer en este caso el separatismo, y por eso nosotros estamos buscando aliados entre los constitucionalistas, lo que tienen que hacer los separatistas es estar más pendiente de los 7,5 millones de habitantes que hay en Cataluña, de más de 7 millones de catalanes en lugar de un catalán, que es básicamente lo que está ocurriendo. No se puede bloquear la situación por una persona que además es prófugo de la justicia. Ellos lo saben, ellos lo reconocen en privado y lo único que les pedimos es que tengan la valentía de hacerlo público. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, niega haber tenido alguna responsabilidad con la gestión y con las cuentas del Partido Popular. En declaraciones a La Sexta Noche, Cifuentes asegura que Francisco Granados, en una entrevista en una estrategia de defensa, le implica a ella por haberse personado en la Púnica. Cifuentes ha desvelado también que Mariano Rajoy le llamó el pasado lunes para mostrarle todo su cariño y afirma que no contempla ser imputada. La posibilidad de imputación ni la contemplo, porque como yo nunca he hecho nada ilegal y como todo se ha hecho de manera correcta y por mucho que este señor a mí me quiera difamar, pues es que eso es disparatado todo lo que él dice, pero por supuesto, vamos, el código ético, insisto, en el Partido Popular de Madrid lo estamos aplicando a todos nosotros, además es que lo hemos firmado de manera voluntaria, ¿no? Del exterior les contamos que miles de personas se han manifestado en Florida para pedir un nuevo marco legal que restrinja el acceso a las armas. Estas concentraciones son la respuesta a la masacre de Parkland, donde un joven estudiante asesinó el pasado miércoles a 17 personas. Y sepan también que en Marruecos se ha registrado un accidente ferroviario en Beni Makada, en la ciudad de Tánger, y han fallecido 6 personas y otras 14 han resultado heridas. El siniestro ha tenido lugar en un paso a nivel entre un tren mercancías y un tren de pasajeros. El Barça y el Real Madrid volverán a disputar la Copa del Rey de baloncesto. Los azulgranas han pasado a la final tras vencer por 87-74 al Gran Canaria bajo el efecto Pesic, su nuevo entrenador. Los azulgranas no disputaban una final desde el pasado 2013 y este domingo blancos y azulgranas se vuelven a medir lo que ya se conoce como un clásico. El jugador azulgrana Navarro decía que en los micrófonos de Onda Cero que el equipo está enchufado y quieren levantar hoy la Copa. De esta temporada la dinámica no ha sido nada fácil y el equipo ha estado muy bien. Esperemos intentar jugar bien mañana. Un nivel completamente diferente, se os ve enchufados a todos. Sí, la verdad es que, no sé, tenemos las cosas bastante claras. El equipo ha venido con otra frescura y nos queda uno. Si no ganamos el último no sirve de mucho. Más noticias en Onda Cero cuando sean las 3 de la madrugada, las 2 en la Comunidad Canaria, y toda la información la vamos actualizando en nuestra página web ondacero.es. Síguenos por internet en ondacero.es. Sabemos lo que te gusta hacer el fin de semana. Desconectar, divertirte y dedicar tiempo a tu mejor amigo. Y todo lo tienes en Como el perro y el gato. Con los animalillos del mundo y mascotas varias hacemos un programa divertido, ameno, entretenido y encima educativo. Sábados a las 3 de la tarde y domingos a las 2:30 con Carlos Rodríguez. Ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la sintonía de Onda Cero en este Círculo Secreto Especial con Enrique de Vicente. Nos dice con Almodía Rosa Vientos en 20, Rosa,
Alonso. Enrique vino aquí, a Tenerife, a dar una conferencia en La Laguna en 2011. Si mi memoria no me falla, al terminar, los que quisimos fuimos con él a tomar algo, y es un hombre formidable, encantador y cercano. Y también nos dice lectora voraz, qué suerte, la primera vez que os escucho en directo y tenéis a Enrique de Vicente. Muchas gracias. La gente te quiere, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, hay gente que me quiere y hay gente que no. Es que pero tienes en muchos... Canarias, es que Canarias yo le tengo un amor. Mira, que es normal que yo sea solamente he perdido en toda mi vida un avión. Solamente Canarias. un avión en Canarias. ¿Y quién iba conmigo? ¿Quién iba a ir conmigo? Enrique. Enrique de Vicente. Hemos hecho unos cuantos viajes juntos a Canarias, pero en ese lo perdimos. No, pero es que Enrique tiene mucha leyenda en que él habla mucho, se despista y entonces al final, pues cuando llega el momento de coger el avión, pues surgen estas cosas, es que son anécdotas. Totalmente. Comentaba esta amiga lo de La Laguna. Curiosamente en La Laguna, en los años 80, tuve la gran oportunidad de dar un curso en la Universidad de La Laguna, eran cursos paralelos sobre profecías, en los años 80. Y me acuerdo, me lo pasé muy bien y bueno, era una de mis pasiones en aquel entonces. Y otra de tus pasiones es ver lo que hay detrás del poder. Antes has mencionado a dos presidentes, a un presidente de Estados Unidos, a un vicepresidente que pertenecían a la masonería, pero al grado 33 y otras cosas. Pero todos los presidentes de Estados Unidos han pertenecido a la masonería y a otras sociedades secretas. No todos, Bruno. O a otras sociedades secretas. No, vamos a ver. Por ejemplo, Bruno, que está bien tu comentario, pero te pregunto, ¿a qué sociedades secretas pertenecía John Fitzgerald Kennedy? Es cierto que no, vale. Aparentemente no pertenecía. ¿A cuál pertenecía Richard Nixon? Estoy yendo por orden. Sí. No, me he saltado a Johnson, te has dado cuenta. ¿Pero a cuál pertenecía Richard Nixon? La verdad es que no lo sé. Bueno, no lo sé. Quiero decir, consecuencia de eso, a Kennedy lo ejecutaron, pero en plan Fuentevejuna, todos a una, es decir, tenía tantísimos enemigos que fue Fuentevejuna. Y a Nixon lo decapitaron a través de uno de sus propios males, o sea, con su propia espada, con el Watergate. Pero lo decapitaron porque también estorbaba. Ya había hecho el servicio, que el servicio consistía en seguirles haciendo ganar dinero y muchas otras cosas con la guerra del Vietnam, no solo en armamento, sino en tráfico de drogas, de heroína, etcétera. Sí. Pero todas esas cosas... Pero ya había cumplido con eso. Que lo prolongaron muchísimo, además. Y además se había rebelado contra el poder de los petroleros, cosa que está muy bien contada, como sabes, en una película. Claro, pero todas esas cosas que hicieron algunos presidentes o los que acabaron con algunos presidentes son ordenadas, son impulsadas, son ejecutadas, lo que queramos, por estas sociedades secretas. Hay un mito. El hecho de estar ahí y que en Estados Unidos tengan tanta fuerza hace que siempre aparezcan, pero que no tengan una influencia directa. Hay un mito. Vamos a ver. Por ejemplo, vamos a ir al caso concreto que mencionaba antes. Resulta que Roosevelt, tanto Roosevelt como Wallace, que es su vicepresidente y que era el candidato a ocupar su lugar, Wallace era queridísimo, no solo por el pueblo americano. Mirar, por favor, buscar los documentales de Oliver Stone y vais a ver cómo lo decapitaron, de qué manera más cruel le apuñalaron, digamos, le dejaron fuera del poder las mafias de siempre. Y le sustituyeron incluso al propio Oliver Stone también. Bueno, sí, pero no vamos a ir por ahí. Un poco. No, vamos a ver, pero es tremendamente injusto que uno de los grandes cineastas tenga que estar haciendo grandes documentales porque le han cortado las alas y muchas cosas por denunciar determinadas cosas. Hombre, claro, después de una película como JFK, por ejemplo, es tremendo, porque sabes la cantidad de claves que hay ahí. Pero yendo más allá, le sustituyen por un don nadie, decirlo así, un campesino bastante manejable, o sea, un muñequito de feria que se llamaba Truman. Truman era manejable, Wallace no. Wallace era un líder mundial. O sea, Wallace era un individuo que hablaba 4 idiomas, estaba aprendiendo suficiente ruso, hablaba castellano, o español, vamos a decirlo así como se dice en América y a nivel mundial, español. Lo hablaba tan bien que cuando él fue en un viaje hacia México, por todo Centroamérica, la gente salía a aclamarle a las calles. En Costa Rica, hasta la última localidad por la que pasaba, tenía miles de personas aclamándole. En el Congreso mexicano fue el primer mandatario norteamericano que habló y hubo una aclamación de todos los partidos, porque él
Era un líder mundial, destinado a cambiar el mundo, con una misión espiritual, y tenía el máximo grado, pero lo decapitaron, porque no va de eso. Lo que va es, eres una marioneta del poder, te dejas enredar por las tramas, no hace falta que seas de nada. Puede ser, ahora se dice, Bilderberg, o puede ser de otras cosas menos conocidas, pero de la que tú, Bruno, has escrito. Menos mal, yo llevaba muchos años estudiando como el CFR, Consejo de Relaciones Internacionales, como que es la muy trilateral, antiguo. el Bilderberg americano, por decirlo así. Pero Bueno, la trilateral lo has mencionado. Ahora que has mencionado a Truman, la trilateral, Truman tuvo mucho que ver con la trilateral, que era como los... Bueno, tuvo bastante que ver, fue un hombre, la trilateral, una sociedad secreta muy vinculada a Bilderberg y a otros grupos, y muy vinculada a un personaje, a una familia, por Rockefeller. Rockefeller, Claro. exacto. Ahí la clave son los Rockefeller, pero son una de las claves. Siempre se dice los Rockefeller, los Rothschild, los Rockefeller, sí, pero fíjate, entre los grupos de poder lo que la gente ignora es que hay diferentes planes, diferentes proyectos, y se matan entre sí también. Tú sabes perfectamente que las Torres Gemelas, el atentado ese, fue de alguna manera un golpe colateral contra los Rockefeller. O sea, los Rockefeller tenían muchos intereses en juego y hay golpes entre ellos. Otra cosa es hablar de los Rothschild, que es hablar de mucho, porque primeramente hay muchos Rothschild en el mundo, pero otra cosa es hablar de eso. Eso ya son palabras Pero mayores. aquí, por ejemplo, en el programa muchas veces sale el nombre de Rockefeller y sale el nombre de Eisenhower, como que están siempre metidos en muchísimos jaleos, chanchullos y inspirando, influyendo para conseguir sus, pues esos Pero sus cuidado, poderes. Eisenhower tuvo varios méritos. Es uno que cuando acabó su mandato denunció públicamente y dijo a la sociedad americana que tuvieran cuidado con el complejo industrial militar que dirige en la sombra Estados Unidos. Él lo había sufrido, él había dejado auparse al poder, a lo que luego llamó el teniente coronel Fletcher Prouty, que era asesor de Kennedy y que es el que aparece en la película JFK de Oliver Stone. ¿Recordáis? Como Donald Sutherland. Sí, claro. Le interpreta, que es Garganta Profunda, y Donald Sutherland, que le interpreta, le cuenta cómo han organizado el golpe contra Salvador Allende, la CIA en Chile, cómo hacen un montón de cosas, y cómo también han organizado la ejecución de Kennedy. Pero él habla, tiene un libro, que Bruno ha leído como yo, que se llama Secret Team, el equipo secreto. Cómo el equipo secreto se hace con el poder en la sombra de Estados Unidos durante la administración de Eisenhower, porque Eisenhower era el gran triunfador de la guerra, pero lo utilizan de alguna manera como una marioneta. Es tanto que Eisenhower en el poder no logra acceder a ciertas cosas, por ejemplo, a todo lo que ocultaban sobre los ovnis y sobre la presencia extraterrestre en la Tierra. Eisenhower tiene que tomar por la fuerza y amenazarles con que va a invadir el área S4, S4 es una zona del área 51 posterior, de que va a invadirla, como sabes muy bien, con el ejército, porque él sigue siendo general 4 estrellas. Y ahí hay un poquito de reacción. Pero él va a denunciar eso y luego en los paseos que da con Kennedy le vuelve a advertir. Kennedy se rebela contra ese poder, no contra ese, contra muchos poderes y acaba ejecutado. ¿Y eso sigue pasando hoy en día? Es decir, esos grupos de poder, esos hilos que manejan el poder, siguen estando presentes porque, por ejemplo, se mira al mundo ahora, a quienes gobiernan y quienes mandan en los principales países, o en algunos de los principales países. Veo a Merkel y no se parece a Trump, veo a Trump y no se parece al de Francia, a Macron. ¿O sí se parecen? Vamos a ver. Bruno, o sí se parecen, unos llevan traje y otros no, pero son lo mismo. Vamos a ver. Primero, estamos hablando de una pirámide de poder. Y en la pirámide de poder, digamos, en los escalones más altos, pero no los más altos del todo, hay diferentes facciones. Como sabes muy bien, Bruno, en Estados Unidos, vamos a centrarnos ahí, y en el resto del mundo tiene interrelación. Sí, porque ahora Trump está muy siempre con los rusos. Esa es la cuestión. Hay una facción que lo que se llama el Eastern Establishment, es decir, el sistema establecido de la costa este, que es la América, digamos, aristocrática, que ha apoyado a muchos personajes y que esa facción, con otra facción a nivel mundial, en la cual hay personajes claves conocidos y otros desconocidos, conocido como George Soros,
a través de su Open Society, de su fundación para una sociedad abierta, apoyaba a Hillary Clinton. Digo Hillary porque me hubiera parecido un mal mayor que hubiera ganado ella. También ha sido un mal mayor. O sea, era la alternativa del diablo. Era como dicen en determinados sitios, pincho o corto. Elige entre una cosa u otra. Pero, ¿qué ocurre? Y había otras facciones que apoyaban a Trump y apoyaban a Putin. Solo podemos ver las ramas, pero las ramas son fáciles de ver. Por ejemplo, Goldman Sachs. Goldman Sachs es el mayor banco de inversiones. No estoy diciendo nada que no esté en la Wikipedia, lo advierto, por cualquier cosa. Es el mayor banco de movimiento de activos y ha jugado papel clave, y eso está en la Wikipedia, en un montón de historias económicas, de problemas gordos, de crisis que ha habido a lo largo de un siglo de historia. Pero ellos han estado, por supuesto, detrás de la crisis de la subprime, y en Rusia estuvieron detrás de la crisis de las hipotecas basura. ¿Qué ocurrió? Que en el año 99 se produjo eso, inmediatamente después de eso, a Putin le nombran presidente de lo que es el nuevo KGB, el FSB. Él había sido siempre oficial del KGB, y 3 meses después llega a la presidencia de Rusia. La misma empresa, ese mismo grupo, apoyan, entre otros, a Trump. Uno piensa que Trump no tenía apoyos. Vamos, es un chiste. O sea, por ejemplo, tenía el apoyo de todo el lobby sionista a través de su yerno Kushner, y su hija, que está convertida al judaísmo como Kushner y los niños, y lo tenía porque, por ejemplo, se había pactado su boda, estoy contando solo para que veamos hasta qué extremo estamos confundidos, en el barco de un magnate de Rupert Murdoch, un magnate de la prensa. Y a través de esa familia se hizo muy amigo de Henry Kissinger, que ahí ya sí estamos hablando de un verdadero peso pesado. Eso es platino puro. O sea, hablar de Kissinger, me refiero a platino en cuanto al poder. O como hablar de George Bush padre, ha llegado, pero después de Kissinger. Entonces, ¿qué ocurre? Que está apoyado, que es normal, su relación con los rusos va por esas vías, entre otras muchas. O sea, tiene enemigos. Que uno no piense que hay un plan único. No, hay diferentes planes, y eso convierte la situación en mucho más peligrosa. Si hay solo un plan, no pasa nada, porque no van a hacer nada. Pero cuando hay varios planes, ahí es donde podemos ir al desastre, y me temo que vamos camino del desastre. Y en ese desastre en el que podemos estar en el camino, ¿tienen algo que ver las modernas tecnologías? ¿Las han planeado esas mismas fuerzas? Twitter, estamos leyendo mensajes que están comentando a propósito de tu visita, pero otras muchas cosas. ¿Ese mundo que nos aparta de la realidad tiene que ver con esos poderes ocultos? Hay dos cosas, vamos a ver. Uno no puede ser simplista nunca. El problema, por ejemplo, las interpretaciones de la historia, es que se ha sido simplista y se ha hecho una interpretación económica o geopolítica, geoestratégica de la historia unilateral. Y es tan estúpido como decir, pues haces una interpretación de la historia en base a las tendencias amorosas o sexuales de los... que también habría esa interpretación. No, es un todo, es un conjunto. Y en parte del conjunto son todas esas historias ocultas. O sea, es mucho más complejo todo de lo que parece. ¿Qué ocurre? Las nuevas tecnologías es un factor de evolución normal. O sea, toda Internet... ¿Pero se han subido esos al carro o se han subido al carro, pero es una evolución natural. O sea, la Tierra está evolucionando, lo dijo Teilhard de Chardin, el gran jesuita, antropólogo, etcétera, anunció que íbamos hacia el punto del alfa al omega, hacia el punto omega. Lo dijo también Aurobindo, el gran filósofo y antiguo revolucionario hindú, gran filósofo, que anunciaron una evolución, el salto evolutivo a un reino por encima del humano. Y Teilhard, cuando murió, la radio estaba en auge y dijo, se está acercando. Si él hubiera vivido Internet, Internet es la culminación. La Tierra ya está rodeada por la Tierra, Gaia, como el símil de un ser vivo, es decir, una entidad, por sí misma, tiene una red de conciencia que la rodea. Es el sistema de comunicaciones. ¿Qué hacen? Como todo, lo utilizan en lugar de para liberarnos, para atraparnos. ¿O acaso, Bruno, Internet no podría permitir que nos liberáramos? En Internet podemos encontrar técnicas, por ejemplo, de cualquier tradición,
que nos pueden liberar espiritualmente, cosas por las que monjes en muchos lugares del mundo pasaban años de su vida para que se lo dieran. Está en Internet, ¿lo usa alguien? No. ¿Qué usan? Las tonterías. O sea, eso es una cosa más para esclavizarlo. Una última cuestión que nos preguntan ahí con Almodía Rosavientos en 20. ¿Cómo podemos tener gobernantes tan nefastos en el mundo? Ahora, ¿quién los elige? Nosotros. ¿Pero nosotros directamente o nosotros influenciados por...? Lo divertido es que hay, por supuesto, en el tercer mundo hay gobernantes nefastos, pero aquí hay una democracia o una partitocracia, como le quieras llamar, pero los elegimos nosotros. ¿O no? Sí, con los votos, aparentemente. Sí. Otra cosa es cómo funciona ese sistema. Es que el problema es ese, es el sistema. Lo sabes muy bien, Bruno, el establishment, el sistema establecido. Ahora, el sistema establecido, decimos, el sistema, lo vemos como algo externo. No comprendemos que es un todo también, que nosotros formamos parte del sistema. El sistema está metida dentro de nuestra programación neuronal. Formamos parte del sistema. Es como, el capitalismo, el consumismo. Pero si todos somos consumistas, si todos vivimos dentro del capitalismo, ¿de qué estamos hablando? O sea, hasta los llamados países comunistas y los que no se han logrado subir al carro viven muy mal, como estamos viendo. Entonces, ¿hay posibilidad de cambio o eso tiene que seguir como absolutamente. La hay. Otra cosa es que no. La revolución interior vamos a ver, para que no siga siendo lo de siempre, que algo cambie para que todo siga igual, lo que tiene que cambiar es el ser humano. Es una revolución vertical. Ahora, la revolución vertical no es una revolución egoísta, por decirlo así. Porque uno de los mecanismos básicos de nuestra programación, de nuestra neurobiocomputadora humana, es cambiar el chip del servicio a uno mismo. Vivimos en base a esa programación, el servicio a sí mismo. Eso es lo que... O sea, lo mío, ¿qué hay de lo mío? Mi ego por encima de todo. El egoísmo a nivel total. Por ejemplo, Trump. Nosotros los empresarios, nosotros los inversores vamos a apoyar eso y el resto que les truzan. O nosotros los americanos, nosotros los españoles, nosotros los catalanes, no importa qué, siempre es el ego por encima de todo, el individualismo. Y hay que cambiar por el servicio al todo. Y al todo significa en principio a la tierra. O sea, la única posibilidad que tenemos es cambiar eso. Si no, la tierra está condenada a su destrucción, asegurada absolutamente en no más allá de 100 años, y diría en menos. Recuerdo haber visto antes de ayer en el telediario la noticia de que una de las organizaciones multinacionales la daban, de que en el 2050 habrá más plásticos en el mar que peces. Fíjate, lo que son ejemplo, las cosas, pero eso es una. Me encantaría, Enrique, estar horas y horas hablando contigo porque hay un montón de cosas, es un pozo de sabiduría, todo el mundo lo está descubriendo, pero por desgracia es que el tiempo es limitado. No, pero el tiempo es limitado y a veces es una desgracia. Pero eso sí, la gente que quiera conocer más y que quiera conocer de cerca, porque vas a hablar mucho en esa conferencia el próximo día 3. ¿No? Es una conferencia, sí, sobre los gigantes, los Nephilim, los orígenes desconocidos de la humanidad y de la civilización. Es el 3 en Espacio Ronda, lo pueden consultar a las 12 de la mañana. A las 12, pero hay otra conferencia a las 10, muy interesante también, en mi Facebook, Enrique de Vicente Martín, pueden ver esa información. Pues Enrique, te estamos muy, muy agradecidos por estar con nosotros aquí a esta hora. Sé que es un esfuerzo por el que todos los que te escuchan y todos nosotros estamos infinitamente agradecidos. Infinitamente agradecido yo por haberme invitado a vuestro programa, Silvia y Bruno. Y porque te tenemos mucho cariño, que lo sabéis. Ya sabéis que es mutuo. Un abrazo, Enrique. Un abrazo y también para Fernando. Un abrazo. When you're close to the edge.